con el uruguayo Eduardo Gudinas, que es un ambientalista. Veo que además acá tengo un breve resumen de su currículum. Es investigador social, ecólogo social, perdón, investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social y algunos otros temas que, bueno, en todo caso lo convierten en un especialista en el tema, como digo, ecología social. Y que tiene, hace mucho tiempo que escribe, en fin, varios temas que forman parte un poco del aspectos que él desarrolla. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, encantado de estar aquí y además un gusto que sea el primer presencial post-pandémico. Así es un gran día. Bueno, a ver, veamos. Hablemos primero de uno de los temas. Estaba leyendo un artículo suyo en su blog que era sobre el mito del crecimiento, ¿no? Sí. Porque claro, acá todo el mundo, en general, todo el mundo está obsesionado con el crecimiento, además pues, está ligado al empleo, todo lo demás. ¿Por qué es que el crecimiento es un mito? Bueno, por lo menos desde el principio del siglo XX se ha concebido el desarrollo asociado al crecimiento. Crecimiento y desarrollo se han vuelto casi sinónimos. Y lo que ha ocurrido es que ha habido crecimiento económico, pero no siempre eso ha desembocado en las promesas del desarrollo, como reducir la pobreza, aliviar las desigualdades sociales, mejorar la equidad o resolver problemas ambientales. Es más, en algunos casos la han agravado. Y para hacer más complicada la vida a los economistas convencionales, hay casos de países que no han crecido o han tenido crecimientos intermitentes y que han logrado mejoras en sus desempeños en ese frente social. La vieja paradoja de Hirschman que alertaba sobre eso. Entonces, eso se ha convertido en un mito porque las sucesivas pruebas que se presentan sobre esta falacia, sobre sus limitaciones o sobre el lado oscuro, una y otra vez son negadas. Y eso ha acabado de suceder en la pandemia, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿por qué es que, claro, no reduce la pobreza? Sin embargo, países como el Perú y otros sí han reducido la pobreza a lo largo de varios años de crecimiento, ¿no? Y además muchas veces eso de que no, digamos, a veces el crecimiento no lleva efectivamente al desarrollo o incluso a un mejor nivel de vida de la población, está muy ligado a que hay un estado ineficiente. Digamos, si uno ve eso, diría, bueno, no necesariamente el crecimiento tendría que ser un mito. Es verdad que, por ejemplo, Naciones Unidas ha desarrollado un nuevo índice, ¿no? Que es el índice de desarrollo humano, ¿no? Que como un elemento que es, digamos, mide mejor el nivel de vida, evidentemente, que el PIB por habitante. Pero en todo caso, uno diría, el crecimiento económico, muchos dicen ahora, obviamente, no es lo único, pero sí es indispensable para, en todo caso, a partir de ahí, mejorar el nivel de vida de la población. ¿Qué responde eso? Bueno, hay varias preguntas en su interrogante. Entonces voy a comenzar por alguna más, invocando la sal y la pimienta. Ajá. En una de las oleadas a la idea de crecimiento como desarrollo que ocurrió en la década del 70, ponía la cuestión de que esa pretensión de crecimiento perpetuo, continuado, como motor de las economías, iba a chocar más tarde o más temprano con límites o sociales o ambientales. Había muchas indicaciones sobre ellos. Los límites sociales podían ir desde la criminalidad en las ciudades, la pobreza, y los límites en lo ecológico podrían ir, por ejemplo, en el agotamiento de ciertos recursos no renovables. Entonces, cuando estaba en su apogeo esa crítica al crecimiento como motor del desarrollo, Naciones Unidas dice, no, bueno, vamos a hacer esto que usted decía, no es solo crecimiento. Y ahí creó el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano era un compromiso, fue un compromiso en su momento para lidiar con las críticas que se hacían al crecimiento como desarrollo desde el campo de lo social. De hecho, la formulación original del Índice de Desarrollo Humano era en contra de esto, y el compromiso al que se llegó en el sistema de Naciones Unidas fue incluir, por un lado, en una balanza, en el razonamiento de ellos, variables, por ejemplo, de expectativa de vida, de pobreza, más variables en otro plato de esa balanza imaginaria en lo económico, pero sigue estando lo económico. Entonces esta discusión se repite una y otra vez. En el ambiente pasaba más o menos lo mismo, y el compromiso de salida ante las oleadas de crítica, en este caso en los 80, fue acuñar el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué es un mito?
Porque usted lo critica, aparecen los problemas, se suman los problemas, se suman los problemas, parece que la idea de crecimiento va a transformarse en una concepción más original y novedosa, pero vuelve a renacer, vuelve a reaparecer, y reaparece como desarrollo humano, aparece como desarrollo sostenible. Entonces, de alguna manera, el crecimiento es una categoría zombie, porque está muerto y vivo a la vez. Todos los economistas, o buena parte incluso del mainstream, van en algún momento reconocer, o por lo menos en una noche de sinceridad con alguna copa, va a reconocer los problemas de acotarlo al crecimiento, pero enseguida lo rectifica, renueva su fe diciendo, es crecimiento y algo más. Entonces por eso es un mito. La última prueba, y que generó un pequeño debate a escala regional, está en una confesión de la, en su momento, secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, la mexicana. Cuando en un momento de sinceridad, en una entrevista con un periodista del diario El País, le dice, y sí, acá en América Latina hemos intentado todas las recetas de desarrollo y de crecimiento, ha habido mejoras que nadie niega, pero en el fondo muchos de los problemas y la desigualdad se mantienen. Y al menor problema, a la menor dificultad, como el caso de la pandemia, nos regresa la pobreza, nos regresa la desigualdad. De acuerdo. Ahora, hay una corriente también que dice, justamente en relación con eso, que están a favor de lo que se llama el decrecimiento, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Ya no más crecimiento, más bien al revés, ¿no? ¿Usted adhiere a eso también? No. Ah, no. No, para nada, no. Pero eso requiere alguna rigurosidad con los términos, ¿no? En su concepción original, el decrecimiento fue una posición de especialmente unos autores franceses y una escuela que lo secundó. Y utilizaban la palabra decrecimiento sobre todo como un eslogan, que no aspiraban a que se lo tomaran al pie de la letra. Era un eslogan de crítica al mito del crecimiento. Esa idea cobró vida en sí mismo y apunta a algo que usted está efectivamente señalando, que es una posición entendible y comprensible para una discusión europea o en Estados Unidos, que es que las economías como tales de esos países tienen que decrecer. Ahora, mirado desde este otro lado del planeta, si nosotros queremos justicia social, justicia ambiental y justicia ecológica, va a haber sectores de las economías que van a crecer. Entonces, nuestra discusión, lo que proponemos es ver qué sectores de las economías tienen que decrecer y cuáles tienen que crecer. Si yo tengo que mejorar, por ejemplo, el caso de Perú, después de la pandemia, pongamos por caso de que se recoge este interés ciudadano en que haya un sistema de salud estatal vigoroso para que no vuelva a ocurrir los problemas que se padecieron en el 2020. Crear un sistema estatal de salud significa construir más hospitales, equipamiento, etcétera. Ese sector de la economía va a crecer. Tal vez haya sectores de la economía superfluos, suntuarios, que no es necesario que crezcan o tal vez deban de crecer. Entonces esa es una postura desde el sur, desde una mirada latinoamericana, que podrá recoger algunos elementos del debate europeo del decrecimiento, pero no comprarlo como un paquete, como un todo para aplicar acá. No tendría sentido. Claro, porque decirle a un latinoamericano que no tiene empleo, ¿sabes qué, hermanito? Tenemos que crecer menos, y el señor no tiene empleo hace 5 años y dice, vamos a crecer menos, me imagino que no le va a gustar mucho, ¿no? No, pero yo no quiero estar en ninguno de los dos. No, claro, por eso no es su postura, porque ya lo entendí efectivamente que no es su postura. Es más, en Europa se ha desarrollado interesante, porque además no es solamente desde la izquierda, sino incluso desde la extrema derecha, esa postura del decrecimiento se ha ido efectivamente, ¿cómo se llama?, postulado, ¿no? Pero en fin, es una discusión en realidad básicamente europea que no nos concierne tanto a nosotros, eso es cierto. Lo que pasa es que siempre hay alguno aquí muy apurado en copiar lo europeo, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, un tema que para usted también es muy importante es el tema de los extractivismos, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con la explotación. Bueno, primero explíquenos usted para usted, ¿qué cosa es eso, el extractivismo? Los extractivismos es la apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes o con gran intensidad que son en su mayoría exportados como materias primas hacia los mercados globales. Entonces, extractivismo no es sinónimo de minería o no es sinónimo de agricultura, pero extractivismo sí es, por ejemplo, esa explotación minera donde usted manda millones de toneladas para afuera, o aquel agronegocio donde usted manda millones de toneladas de granos para afuera. Esos extractivismos tienen impactos locales muy conocidos en Perú, por ejemplo con el sector minero
o el sector petrolero que va de contaminación de suelos y agua hasta los derrames amazónicos en el sector petrolero, pero los extractivismos también tienen otro efecto que pasa más disimulado y no siempre es difícil de reconocer como tales, que son los llamados efectos derrame, cuando las políticas públicas se modifican para hacerlos posibles, para alentar esa inversión. El caso más recordado de Perú es la vieja discusión sobre la tramitología o la flexibilización ambiental. Entonces, ese discurso de que necesitamos inversiones. Por lo tanto, para atraer inversiones vamos a rebajar los controles o sociales, o laborales, o sanitarios, o ambientales. Ahí hay un impacto por esa apetencia de un futuro extractivismo. No es un impacto local, porque es un emprendimiento que tal vez ni siquiera ha comenzado, porque está en una etapa en que recién se quiere atraer al inversor, pero ya modifica las políticas públicas. Entonces los extractivismos han tenido en América Latina esa particularidad de mezclar el impacto en el lugar con una constante y creciente modificación de políticas públicas para sostener esa actividad. Y eso ha ocurrido desde los gobiernos conservadores a los gobiernos progresistas. Lo han organizado de distinta manera, pero todos se han vuelto fieles promotores de los extractivismos. Claro, ahora ese tema efectivamente la termitología es un tema que está muy presente acá en el Perú, pero a ver, ahí quienes decían, oye, pero por ejemplo, este es un tema especialista, pero en fin, decían, oye, pero ¿por qué se necesita un estudio de impacto ambiental cuando recién se va a hacer ni siquiera la exploración o recién las iniciales, digamos, búsquedas? ¿Para qué necesitas tú un estudio de impacto ambiental? Eso sería en todo caso para después, para la explotación. Es uno de los argumentos que se da, claro, es sumamente técnico, pero forma parte de la discusión. O sea, cuando se habla de la tramitología, no es que efectivamente hay momentos, se busca efectivamente reducir incluso trámites que son importantes para conceptos ambientales, pero a veces pareciera así que hay pues bloqueos en el Estado. O sea, como dicen en Francia, hay para comer y para beber, para utilizar una expresión francesa. Bueno, podemos contestar a esto mirando la experiencia internacional para venir a la peruana. La experiencia internacional, ahora en este momento está esa misma discusión, casi en esos términos que usted acaba de decir en Estados Unidos, con la administración Biden. Porque la administración Biden intenta recuperar algunos de los controles que el gobierno de Donald Trump había demolido exactamente siguiendo esa apreciación. No podemos oponernos al sector petrolero, bajemos los requisitos. La consecuencia de eso fueron enorme cantidad de conflictos ambientales, especialmente por la explotación de áreas petroleras en Alaska, por ejemplo, los oleoductos que eso requiere para el transporte y la proliferación del fracking. Y eso ha tenido consecuencias ambientales. Entonces, la respuesta es que para evitar las consecuencias ambientales que aparecen años después, se necesitan ya evaluaciones iniciales. Yendo al caso de Perú o al caso de países vecinos, estudios como el que usted indica por ejemplo, son fundamentales para preservar las cuencas altas o lo que proveen de agua a las cuencas hidrográficas en las alturas andinas. Entonces uno no puede esperar a que esté el proyecto allí instalado porque ocurre la destrucción, por ejemplo, de la fuente que provee a un río, un arroyo y así sucesivamente. El estudio de impacto ambiental es indispensable. No solo el estudio de impacto ambiental del proyecto específico de la minera que quiere ir a tal sitio en particular, sino proyectos y evaluaciones a escala regional. Miremos, por ejemplo, la discusión en Colombia sobre si se va a permitir o no minería en la altura andina de los páramos, donde está en juego la situación del agua. O, si vamos para el sur, miremos la discusión en Chile, donde la ausencia o la mala aplicación de ese tipo de evaluaciones desembocó en ríos que desaparecieron. Le quiero poner un caso para transmitir la vivencia de esto en lo concreto. Yo he estado en localidades al norte de Santiago de Chile, donde estoy en comunidades locales que me traen fotografías de un río, un puente, un río, la gente bañándose o pescándose, disfrutando del río, y estoy parado en el mismo lugar, en el presente, y no hay nada, está todo seco. Desapareció el río, precisamente porque no se aplicaron esos estudios de evaluación de impacto ambiental, y el agua desapareció. De acuerdo. Y la poca agua que queda se transforma en una mercadería que se vende como oro. Y eso está asociado a un lado
terrible de la situación de la vida cotidiana. He conocido familias que no tienen agua para el inodoro, tienen que hacer sus necesidades en una bolsa de plástico porque no hay agua. He estado con familias que por este tráfico de aguas le llegan a las puertas de sus fincas camionetas negras a amenazarlos en las noches. Entonces, una vez que usted da ese paso, que cruza ese umbral, que parece insignificante, hago o no hago el estudio, permito o no permito el estudio, cuando cruzó, ya entra a otro mundo, donde el agua va a desaparecer, se va a mercantilizar, se cae en violencia, en corrupción y así sucesivamente. Ahora, entonces pues, la pregunta es, ¿existen proyectos, hay explotación minera que sí cumple con todos los estándares o para usted eso es imposible? Habrá algunas que cumplen con los estándares y con la tecnología actual, dependerá de cada país, habrá que revisar caso por caso. ¿Conoce alguno? Lo que pasa es que yo me he especializado no en los proyectos específicos, me he especializado en el sector. Entonces, al evaluar el sector, los sectores como paquetes, por ejemplo, el caso del oro, que es un caso también agudo para Perú. En el caso del oro hay una pregunta previa, es que no tiene más sentido seguir sacando oro, porque el oro que ya está fuera del suelo ya cumple con los requisitos y exigencias del mercado mundial para usos legítimos y entendibles que son los usos industriales. Eso es solo el 10% del oro que se consume de lo que se extrae de la tierra, esos usos industriales. El 90% es para usos superfluos. La mitad aproximadamente va para la joyería, especialmente en el Medio Oriente y en China. La otra mitad va para lingotes de oro o para monedas. Entonces está esa discusión, bueno, si el minero que hace la llamada minería artesanal cumple o no con la alternativa. Esta pregunta me la han hecho varias veces. Y yo le digo, bueno, capaz que ese minero, Juan Gómez, en esa localidad sí cumple y sería aceptable. Lo que pasa es que tengo en algunos sectores de los países andinos 150.000 Juan Gómez que me están haciendo lo mismo, me están contaminando con mercurio y me deforestan el río. Entonces el paquete sectorial es insostenible. Y ese es mi punto de énfasis. Ya, tenemos que hacer una pausa. Normalmente tenemos que parar acá la entrevista, pero a veces cuando es muy interesante que vamos a continuar, si le parece, aun cuando no hagamos todo el programa que está previsto, no me vayan en el canal no me vayan a matar, pero a veces pasa. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar todavía con el señor Gudinas. De agosto del año 2018 se celebra por primera vez en el país el Día del Cajón Peruano. Una fecha que visibiliza la riqueza cultural de un instrumento que nació como una necesidad de expresión de los esclavos que llegaron desde el África durante la época colonial. Debido a su gran relevancia, fue declarado en 2001 Patrimonio Cultural de la Nación. En el año 2014, la Organización de Estados Americanos lo declaró Instrumento del Perú para las Américas, reconociendo nuestro aporte musical al acervo cultural de todo el continente. ¡Viva el cajón peruano! Bien, continuamos entonces con la entrevista. Entonces, a ver, es interesante porque una de las cosas que se dice precisamente respecto a esas críticas, acá se dice, bueno, hay los antimineros, ¿no? Entonces usted aparentemente calificaría como un antiminero. Y uno de los argumentos es, ya ven, a la hora que quieren, que nunca dicen, nunca hablan de un proyecto positivo que esté dando, digamos, que sea ¿cómo se llama? Un ejemplo de buen desarrollo minero. Eso es una de las críticas que se hacen. Bueno, José Chávez, que ha venido con ustedes, se lo podrá decir,
que a él y a otras personas también se les califican de antimineros por ese tipo, digamos, de argumentación. Sí, yo no soy antiminero. Ajá. Para nada. Ya. Y es más, el término antiminero, hasta donde yo sé y cuando he investigado la historia, aparece no desde las comunidades locales, sino que apareció desde fuera de las comunidades locales para decirle: usted es antiminero, usted es antidesarrollo. O sea, tiene muchas reminiscencias, por ejemplo, si ustedes recuerdan al discurso de Alan García del perro del hortelano. Sí. Viene de ahí. Y ha sido utilizado tanto desde el sector político como académico como empresarial. Ahora, sí reconozco que desde algunas comunidades locales, como apareció el término, está en discusión, lo ha tomado. Mi reflexión con ellos es que nunca deben usar ese término, porque no es un término que haya partido desde ellos, y que hacerlo es un error. En cambio, ¿Se refiere al término de extractivismo? no, al término antiminero. Ah, ya, ok. Ya. En cambio, las posiciones de alternativa frente a los problemas de los extractivismos mineros son post-extractivismo o transiciones de salida del extractivismo. Yo nunca utilizo el término antiminero. Tiene que haber posiciones de salidas. Toda la plataforma de lo que se llama post-extractivismo incluye una fase inicial donde habrá emprendimientos mineros y se cerrarán los más contaminantes o los que sean de uso superfluos y otros seguirán funcionando, pero a la vez hay que discutir para qué van a funcionar los emprendimientos mineros, con qué fines, qué voy a hacer con ese mineral que saco de la tierra. Porque tenemos esa responsabilidad con nuestro propio terruño, nuestro propio territorio y con las generaciones futuras. Ahí, si me deja tirarle las orejas a los economistas convencionales, se las tiro, porque fíjense ustedes, los economistas convencionales presentan evaluaciones de la balanza comercial peruana y dicen, bueno, exportamos tantos millones de dólares y de eso tal porcentaje viene, por ejemplo, del cobre. Pero sin embargo, si yo uso una evaluación rigurosa y real, tiene que ser una balanza comercial de la materia, material, de cuántas toneladas se sacaron y se exportaron y cuántas toneladas vienen para adentro. América Latina tiene un déficit comercial neto de la balanza material en toneladas desde el año 1900. Ese déficit se empezó a aumentar drásticamente desde la década del 80 y se disparó en los últimos años. Tenemos un déficit de la balanza neta comercial en kilos, en toneladas de minerales, de biomasa como alimentos y de petróleo, que va de 700 a 1.000 millones de toneladas por año. Y esto es más grave para los economistas, a veces no lo entienden, porque usted vio, el 1 de enero la economía resetea y empieza de cero. Pero las toneladas de cobre que yo perdí el año pasado se suman a las de este año y se sumarán a las de mañana. Por lo tanto, buena parte de este déficit comercial físico es sumatorio. Se suma un año con el otro, con el otro, con el otro, porque son recursos no renovables. De acuerdo, pero a ver, un gobernante le dice, oye, un momentito, a mí lo que me dice es que estoy recaudando dinero. Sí, yo necesito eso. el dinero para hacer programas sociales, para que el Estado funcione. Sí. Usted me dice, oye, ¿sabe qué? Explote menos, no explote oro, porque finalmente sirve para hacer joyas, porque también sirve, por cierto, para las reservas de oro en los bancos centrales, por cierto, ¿no? Pero en todo caso, si me dice eso, entonces, ok, perfecto, que ha salido más mineral, en fin. Eso a mí no me sirve. A mí lo que me interesa es tener dinero para hacer programas sociales, si no, sí. ¿De qué estamos hablando? Dicen eso, ¿y qué le respondo? Y digo, mire, señor ministro, está equivocado. Empecemos. Primero, reservas de oro. Lo que ha pasado con el conflicto de Rusia en la invasión de Ucrania demuestra la fragilidad de eso. Rusia tiene una enorme reserva en oro y no la puede utilizar. Entonces, esa idea de los bancos centrales, que yo tengo la reserva en oro y con esa reserva en oro respaldo mi moneda, si Rusia hiciera eso ahora, la cotización del oro se derrumbaría inmediatamente, porque tiene un volumen gigantesco guardado en oro, no todo lo va a poder usar, porque además una parte la tiene afuera, pero eso desplomaría la cotización inmediatamente. Entonces, una de las grandes lecciones de este conflicto es la fragilidad de las reservas en oro para los sistemas financieros. De todas maneras, las expectativas son de que los bancos van a seguir juntando oro. Después pasó el otro tema. Yo necesito exportar extractivismos, es la base porque me dan dinero para los programas sociales. Bueno, a medida que en los diferentes países se hace la cuenta fina,
de dónde viene la platita para el programa social y cuánto de esto corresponde a los extractivismos, la situación es muy distinta. Entonces se ha encontrado